El profeta Elías era un hombre de Dios, un hombre de fe inquebrantable. En una época de crisis y duda, se levantó para desafiar a un rey y a sus dioses falsos. La historia de Elías es una historia de valentía, convicción y el asombroso poder de la verdadera fe. Es una historia que ha resonado a través de los siglos, inspirando a los creyentes y desafiando a los escépticos por igual. En el corazón de esta historia yace un desafío dramático: Elías contra los profetas de Baal. Era una batalla entre dos dioses, dos religiones, dos visiones del mundo. ¿Quién era el Dios verdadero? ¿Yahvé, el Dios de Israel? ¿O Baal, el Dios cananeo de la fertilidad? El escenario estaba listo para un enfrentamiento épico, una prueba divina que determinaría el destino de una nación. Para comprender la magnitud del desafío de Elías, debemos retroceder en el tiempo. El escenario es el reino de Israel, gobernado por el rey Acab. Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había introducido el culto a Baal, el dios cananeo de la lluvia y la fertilidad. El pueblo, desesperado por acabar con una sequía devastadora, abandonó a Yahvé y abrazó a Baal con la esperanza de obtener lluvia para sus cosechas y prosperidad para sus rebaños. El culto a Baal era seductor pero vacío. Sus rituales eran extravagantes, llenos de música frenética, danzas extáticas y sacrificios sangrientos. Pero Baal no respondió a sus súplicas. La sequía continuó, la tierra se volvió estéril y el pueblo se hundió aún más en la desesperación. En este contexto de desesperanza y apostasía, Elías surge como una voz solitaria que clama en el desierto. Elías, con la autoridad de Yahvé, desafió a Acab y a sus profetas a una confrontación pública en la cima del Monte Carmelo. Era un lugar sagrado, un lugar donde la presencia de Dios se había sentido en el pasado. Cientos de personas se reunieron para presenciar la confrontación. El ambiente era tenso, cargado de expectación y miedo. Por un lado, estaban los profetas de Baal, vestidos con túnicas coloridas, gritando con fervor y realizando sus elaborados rituales. En el otro lado estaba Elías, solo, vestido con una sencilla capa de pelo de camello. Sus ojos ardían con la intensidad de su fe. Elías propuso una prueba sencilla pero poderosa. Cada lado prepararía un altar y un sacrificio para su Dios. Luego, rezarían a su Dios para que enviara fuego del cielo para consumir la ofrenda. El Dios que respondiera con fuego sería declarado el único Dios verdadero. Los profetas de Baal aceptaron el desafío con entusiasmo. Bailaron alrededor de su altar, gritando el nombre de Baal una y otra vez. Se cortaban con cuchillos, tratando de despertar la atención de su Dios. Pero no hubo respuesta. El cielo permaneció en silencio. Pasaron las horas y el sol comenzó a ponerse. Elías se burló de ellos. No puede oír Baal, quizás esté dormido o de viaje. Sus palabras estaban llenas de sarcasmo, pero también de tristeza por las personas que habían sido engañadas. Finalmente, los profetas de Baal se dieron por vencidos, exhaustos y derrotados. Entonces, Elías se acercó a su altar. Lo reparó con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, simbolizando la unidad y la fidelidad a Yahvé. Preparó el sacrificio y ordenó que todo fuera empapado con agua, haciendo que la tarea de encender el fuego pareciera imposible. Entonces, Elías oró. Su oración fue sencilla pero poderosa. Reconoció la soberanía de Yahvé, el único Dios verdadero, y le pidió que se revelara a los allí presentes. En ese instante, un fuego del cielo descendió con repentina y terrible furia,
consumiendo el sacrificio, el altar e incluso las piedras. La gente, asombrada, cayó de rodillas gritando: «¡Yahvé, Él es Dios! ¡Yahvé, Él es Dios!». El milagro del fuego en el Monte Carmelo tuvo un impacto sísmico en la historia religiosa de Israel. Reafirmó la soberanía de Yahvé y la futilidad de adorar a dioses falsos. La historia de Elías nos recuerda que la verdadera fe no se trata de rituales vacíos o demostraciones externas, sino de una relación personal con Dios, una relación basada en la confianza, la obediencia y la entrega a su voluntad. El relato de Elías sigue resonando en los debates modernos sobre la fe y lo divino. Nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias, a buscar la verdad y a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando nos enfrentamos a la oposición y la duda. La historia de Elías nos recuerda que el fuego de la verdadera fe todavía puede arder brillantemente, incluso en los momentos más oscuros.